Muy buenas, amigos de Mayotte Magazine y MTV Pro. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué beneficios se consiguen con el ciclismo, además de mejorar los tiempos, la relación vatios-kilo y conseguir logros en Strava? Si el deporte en general es uno de los principales pilares para gozar de una salud de hierro, el ciclismo en particular puede ayudarnos a niveles insospechados, desde una mejoría del estado de nuestra musculatura a disminuir el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer y prevenir ciertas enfermedades crónicas. Quédate, que aquí te lo explicamos al detalle. Empezando por lo que se ve desde fuera, que son los cambios en nuestro aparato locomotor. Dar pedales fortalece nuestra musculatura, siendo glúteos, cuádriceps, isquiotibiales y tríceps ural los músculos estrella. De forma secundaria, también reforzamos el core y el tren superior, sobre todo cuando pasamos por zonas técnicas o subimos repechos de mucha pendiente. En función de los tiempos y la intensidad, estimularemos más las fibras blancas o explosivas o las rojas, que son las de resistencia. Aunque la genética influye, si eres de salidas cortas y explosivas, por lo general estimularás el desarrollo de las blancas, y si eres más diésel, de ritmo machacón, pero no agresivo, las rojas. Si tus circunstancias te lo permiten, lo ideal es hacer salidas variadas que te ayuden a desarrollar ambos tipos, y así estar preparado para todo tipo de retos. Pero si tienes objetivos deportivos específicos en mente, lo mejor será programarte de forma adaptada a ellos en función de las características de las pruebas en las que vas a competir. Anyway, con el ciclismo, tus músculos saldrán ganando. Dentro de las patologías del aparato locomotor, pedalear es ideal para pacientes con artritis, condromalacia y aquellas entidades en las que se necesita potenciar la musculatura, pero en las que debemos limitar el impacto. Movilizamos, oxigenamos y engrasamos nuestras articulaciones, reforzamos la estructura miofascial que las protege, entrenamos el equilibrio, cosa que nos puede ayudar a prevenir caídas con el paso de los años, y apenas generamos desgaste. En este punto destacamos la importancia de una buena biomecánica, pues ya sabemos que si las medidas son inadecuadas podrían llevarnos a lesionarnos. Si hablamos de osteoporosis, nos vemos obligados a contarte que el ciclismo no es el deporte de elección, ya que esta entidad requiere de cierto impacto óseo para estimular la generación de hueso nuevo, y en este caso no lo tenemos. Vámonos a valorar ahora si influye en el fuelle que oxigena nuestra sangre, los pulmones, y en el motor que la distribuye hacia nuestros tejidos, el corazón. La ciencia afirma que en condiciones normales el ciclismo mejora notablemente el complejo sistema cardiopulmonar, aumenta nuestra capacidad respiratoria y reduce de forma considerable el riesgo de infarto. La Fundación Española del Corazón indica que, siguiendo unas premisas básicas, ojo, el ciclismo es uno de los deportes aliados de elección para los pacientes con enfermedad cardiovascular. Cuidado con este apartado, pues trabajar con intensidades por encima de nuestras posibilidades y con sobreesfuerzos mantenidos en el tiempo, podríamos conseguir justo lo contrario. Si tienes o crees que puedes tener una alteración de base o algún componente genético que pueda influir negativamente, te recomendamos de corazón, y nunca mejor dicho, que te hagas una prueba de esfuerzo y controles médicos rutinarios. Seguimos ahora con el entramado de vasos que distribuyen la sangre por nuestras células y ponemos foco en las arterias. Para estas estructuras encontramos artículos en los que se evidencia que pedalear influye sobre el estado de sus paredes y nos ayuda a controlar la hipertensión arterial. Esta es una de las patologías más recurrentes en la población adulta mundial, pues afecta a un 30% del total y nos regala papeletas para la rifa de los infartos de corazón, accidentes cerebrovasculares, problemas renales y oculares, entre otros. Poca broma. Con las dos ruedas estamos de nuevo de enhorabuena, pues junto con la natación y el caminar, el ciclismo es uno de los deportes de elección para las personas hipertensas. Atravesamos ahora las paredes de las arterias para meternos en su interior y de nuevo leemos que el ciclismo también ayuda a evitar la aterosclerosis o estrechamiento de la arteria por adhesión de placas de grasa, ya que nos ayuda a regular el colesterol, molécula que en su versión maligna
puede ser parte de esos ateromas. Si nos centramos en las venas, la contracción de sóleo y gemelos que generamos durante el pedaleo favorece el retorno sanguíneo y ayuda a reducir la retención de líquidos. Nos vamos casi por último al metabolismo y aprovechamos aquí para advertirte que, aunque está en Vox Populi que con el ciclismo afinas, si no estás el tiempo suficiente y con la intensidad adecuada y además te das un buen homenaje en cada salida, aunque hayas hecho poco, el balance te puede salir positivo. Cuidado. La pérdida de peso va a venir determinada por las condiciones de partida de cada individuo. De forma general, podemos decir que cuanto más entrenamos, más peso perdemos, pero no siempre es así. Si adelgazar está dentro de tus objetivos y ves que con salir en bicicleta no es suficiente, de nuevo te aconsejamos la visita a un profesional para que esta vez te realice un buen estudio metabólico y te ayude a lograr tus objetivos. ¿Todo lo que hemos visto hasta aquí tiene relevancia en los más pequeños? ¿Qué mejoras crees que podemos encontrar si estudiamos a más de 300 niños durante 6 años y comparamos los que han incluido el transporte en bicicleta al colegio 2 veces al día con los que se mantuvieron sedentarios? Los resultados de ese estudio evidenciaron que los participantes que no iban a la escuela en bicicleta al inicio y que habían cambiado a la bicicleta durante el seguimiento estaban en mejor forma física en general, tenían una mejor relación colesterol-HDL, un mejor metabolismo de la glucosa y una puntuación de riesgo de enfermedades cardiovasculares más baja que aquellos que no iban en bicicleta. Así que, desde niños, la bicicleta es una muy buena opción para generar individuos sanos, reducir las probabilidades de ser clientes de la farmacia en un futuro. Y ya de cara a las enfermedades del sistema nervioso, los resultados encontrados afirman que mejora la memoria, la función espacial, aumenta nuestro bienestar, puede reducir síntomas motores en el Parkinson y prevenir enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Si tienes interés sobre cómo puede ayudarnos con otras alteraciones como la ansiedad y la depresión, es un tema que trataremos en un próximo vídeo, no te lo pierdas. Otro posible efecto positivo que está en vías de estudio es que realizado con cierta intensidad podría reducir la metástasis de algunos tipos de cánceres. Gracias al requerimiento de la glucosa y otros carbohidratos por parte de órganos internos que se la roban al tumor y le restan energía impidiendo que así se desarrolle. Bien, resumiendo, afirmamos que el ciclismo fortalece, mejora el estado de las articulaciones, incrementa la capacidad pulmonar, pone a tono el corazón, ayuda a prevenir o mejorar patologías como la hipertensión arterial y la aterosclerosis, reduciendo el riesgo de otras enfermedades más peligrosas como los infartos o los accidentes cardiovasculares, favorece el retorno venoso, mantiene más joven nuestro sistema nervioso central, puede reducir la propagación de células tumorales, nos ayuda a adelgazar y es ideal para enfermedades del aparato locomotor que requieren del movimiento pero no del impacto. 10 razones de peso contrastadas que hacen que el día en que la motivación brille por su ausencia hagan calzarte el casco y las calas y salir a darte una buena vuelta que ponga en movimiento tu cuerpo serrano y lo mantenga fresco y sano. Finalmente, queremos dejar claro que todo esto se cumple cuando rodamos con cabeza. Respetamos los tiempos de descanso, nos alimentamos correctamente y tenemos un sueño reparador. De otra forma, podría tener efectos no deseados. Te invitamos, pues, a reflexionar sobre qué puede ocurrir en nuestros aparatos y sistemas si abusamos de la intensidad, estresamos nuestro organismo con un exceso de ayudas ergogénicas o si simplemente pedaleamos de forma sostenida encima de una bicicleta cuyas medidas son desproporcionadas para nuestro esqueleto. Aquí te queda toda la información más esta interesante reflexión. Como siempre, darte las gracias por estar una vez más al otro lado. Si te ha gustado, esperamos ver tu like y leer tus comentarios. Recuerda activar la campana para las notificaciones y no olvides suscribirte a nuestro canal. Un abrazo muy grande a todos y nos vemos en la próxima.